Hola chicos, aquí Jay de World of Advice TV. Recibí comentarios que me pedían que mostrara cómo comprobar si un capacitor de una unidad HVAC está mal o débil, así que de esto tratará este vídeo. Te mostraré cómo comprobar si un capacitor está dentro del rango aceptable o no, usando un multímetro. También te explicaré un pequeño cálculo rápido que necesitarás hacer para llegar a ese número. Ahora bien, si eres alguien que odia hacer cualquier tipo de cálculo, no te preocupes, lo tengo cubierto. Hice una pequeña hoja de cálculo de Excel solo para ti, a la cual puedes tomar una captura de pantalla más adelante. Lo que tenemos aquí es un capacitor estándar que se puede ver en cualquier unidad HVAC. Cada capacitor debería tener una etiqueta que describa a qué microfaradios está clasificado. Y lo que nos interesa ahora es el porcentaje de más o menos. Así que este capacitor es de 45 UF, que significa microfaradio, y 5 UF. Si nos fijamos en la parte superior, Herm va a ser nuestro capacitor, C será el común y Fan es el ventilador. Bien, este es un capacitor dual. También hay capacitores simples en los cuales solo habría dos de estas secciones en lugar de tres. Un capacitor dual es básicamente una combinación de dos capacitores, por lo que hay un lado del capacitor para el motor del ventilador y hay un lado del capacitor para el compresor. Si miramos en nuestra etiqueta, básicamente todo esto significa que este capacitor en el lado del compresor debe ser de 45 microfaradios, más o menos 6%. Ok, aquí tenemos un capacitor de 45/5 microfaradios y un capacitor de 35/5 microfaradios, los dos más o menos 6%. Si miras la hoja de trucos, tenemos menos 6% y más 6% justo aquí. Y entonces, si encontramos el tamaño de nuestro capacitor, bajemos a 35. Aquí dice que nuestro capacitor debe estar dentro del rango de 32.9 a 37.1 y el capacitor de 45 microfaradios se puede encontrar aquí en un rango de 42.3 a 47.7. Entonces sigamos adelante y comprobemos estos capacitadores con el multímetro. En primer lugar, por supuesto, tendrás que tener un multímetro que pueda comprobar capacitores, por lo cual tendrá que tener una opción que diga MFD para microfaradios o UF con una U al revés. Así que pone el multímetro en esa posición y entonces podemos comprobarlo. Voy a comprobar primero el lado del compresor, que va a ser de C a Herm. Así que voy a tomar las puntas del tester, ponerlas en los agujeros, para que haya buena conexión, y pondré la otra punta en el otro lado. No importa qué cable vaya en cada lado. Y como puedes ver en mi medidor, aparece 43.2. Veamos lo que tenemos en el ventilador. Esta es la sección de 5 microfaradios. Para el ventilador tenemos 4.9899, así que está casi ahí. Si miramos la hoja de trucos, aquí está. Para nuestros 45 microfaradios lo más bajo que debería ir es 42.75. Y como tuvimos 43.2, sabemos que el capacitor está dentro del rango aceptable. Muchas veces me preguntan si una unidad de HVAC funcionará con un capacitor débil o con un capacitor que está fuera de rango, ya sea por encima o por debajo, y la respuesta es que sí, la unidad puede funcionar y durante bastante tiempo, incluso si la lectura está muy por debajo. Por ejemplo, un capacitor de 45 microfaradios aún puede funcionar incluso con un capacitor que tenga 30 microfaradios. De hecho, he visto un aire acondicionado donde un técnico anterior, en lugar de un capacitor de 35 microfaradios, colocó un capacitor de 80 y la unidad estuvo funcionando bien durante 3 semanas antes de que yo tuviera que ir. El inconveniente es que un capacitor que está fuera de su rango aceptable hará que el compresor o el motor del ventilador trabaje más duro de lo que normalmente hace y también lo sobrecalentará un poco más. Y todo esto disminuirá efectivamente la vida útil del compresor o del motor del ventilador, por lo que óptimamente, si tienes un capacitor que está fuera de rango, deberías reemplazarlo. Sigamos adelante y revisemos el otro capacitor. Por cierto, ayer estaba revisando un capacitor y mis lecturas en el medidor estaban por todos lados, 400, 350, 380, y seguían rebotando y rebotando. El medidor no se estabilizaba para llegar a una sola lectura. Lo que hice fue apagar mi medidor, volverlo a encender, y la próxima vez que medí con él todo salió bien. Resultaron 41 microfaradios, lo que está bien.
Entonces, si alguna vez tienes lecturas raras, intenta reiniciar tu medidor o tal vez reemplaza las baterías. Es poco probable, pero a veces el medidor en sí también podría estar dañado, y desafortunadamente no servirá reiniciarlo. Volvamos a nuestro capacitor de 35,5, excepto que esta vez lo calcularemos manualmente. Hagamos el cálculo primero antes de medirlo. Así que cogemos una calculadora. Casi todos los teléfonos hoy en día tienen una. El cálculo para este es bastante simple. Este es más o menos 6%, así que ponemos los microfaradios, que son 35, menos, y entre paréntesis 35 veces 0,06, que es 6%, paréntesis, lo que nos dará 32,9, que significa que lo más bajo que debería darnos este capacitor es 32,9 microfaradios. Así que ahora sigamos adelante y comprobemos el capacitor con nuestro medidor de C a Herm en el lado del compresor y obtenemos una lectura de 34,27, lo que significa que este capacitor también está bien. Y yo en realidad pensé que iba a estar mal, pero supongo que tú no obtuviste dos ejemplos de buenos capacitores. Revisemos el lado del ventilador para ver cómo se ve. 4,94, lo que también está dentro del rango, pero consultemos nuestra hoja de trucos. 5 microfaradios más menos 6%. Para esta medida 4,7 es el rango más bajo, entonces sí, está bien. Ahora bien, si tu teléfono o calculadora no tiene estos paréntesis, podrías simplemente hacer 35 veces 6%, que es igual a 0,6, y te dará 2,1. Luego borramos todo y simplemente hacemos 35 menos 2,1. Y eso te dará el rango mínimo 32,9, más o menos 6%. Es la más común, pero algunos capacitores tendrán más o menos 5%, algunos tendrán más o menos 10%. Además hay otros porcentajes diferentes, pero en su mayor parte todas las unidades HVAC tendrán una de estas. Por lo general más o menos 5% o más o menos 6%. Probablemente ya lo sepas, pero para aquellos que no, si la parte superior está abultada, o si hay algún bulto en cualquier parte del capacitor, entonces ni te molestes en verificarlo. Si está abultado, está roto. Y así es como se comprueba un capacitor, chicos. Espero que esto haya tenido sentido. Si no es así, por favor, házmelo saber en la sección de comentarios, o si tienes algún consejo sobre este tema, me encantaría leerte en los comentarios. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que lo hayas encontrado útil, no olvides darle al botón de me gusta y nos vemos en la próxima. Si todavía estás aquí y no en la sección de comentarios, déjame presentarte mi nuevo fruto seco favorito. Se llama castaña. No sabía que esta cosa existía hasta que nos mudamos a Hawái. Así es como se ve. Así es como se abre. Y así es como se ve por dentro. Simplemente está alineado con estos sacos, o como quieras llamarlos. Y si abres la piel, tienes esta materia cerebral de aspecto blanco, una nuez que parece un cerebro, y que es simplemente deliciosa. Si alguna vez tienes la oportunidad de probarla, te recomiendo que lo hagas. Sabe como las almendras crudas, o si alguna vez tuviste una nuez no del todo madura, sabe eso también, pero sabe muy bien. Si no te impresionó la castaña, te voy a dejar una pequeña historia. Un sacerdote local y un diácono parados al costado de la carretera con un cartel que decía «El final está cerca, date la vuelta antes de que sea demasiado tarde». Sostenían ese cartel a cada conductor que pasaba. «¡Déjanos en paz, me apilas!», gritó un hombre asomando la cabeza por la ventana al pasar junto a ellos. Unos segundos más tarde escucharon un gran chapoteo. Y entonces el diácono le dice al sacerdote «¿Cree usted que deberíamos cambiar nuestro cartel a «El puente no está terminado»?»